Muy buen día, es una bendición estar en esta ocasión para transmitir este mensaje que es tan importante. Una vez que uno empieza a conocer de la palabra de Dios, el mensaje de Jesucristo, nosotros tenemos que entender el proyecto y los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Son planes y pensamientos de bien y no de mal, así dice la palabra de Dios. Y hay un tema muy importante que debemos de entender que se llama conquistando la tierra prometida. Una vez que nosotros entramos a conocer la palabra de Dios, entendemos que Dios nos va a llevar a un proceso para llevarnos a un lugar de bendición y de abundancia, donde la palabra de Dios nos expresa verdades bien importantes, tales como una verdad central que está en el capítulo 3 del libro de San Juan, en el verso 16. Juan 3:16 necesita aprendérselo de memoria. Dice la palabra de Dios: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Regresando al verso 16, dice que de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito, a Jesucristo, para que todo aquel que tome su confianza en Él, que crea en Él, que lo acepte como su Salvador, tenga vida eterna, ya no ande perdido, sino que tenga vida eterna. Ese es el plan de Dios, que ya no estemos perdidos y conozcamos una vida nueva. Y dice el verso 17, porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Esto es bien importante. El Padre envía a su Hijo para salvarnos, no para señalarnos o juzgarnos, no. Él manda a su Hijo para salvarnos, no para condenarnos, sino darnos una nueva vida, una vida en su presencia. Pero necesitamos primero recibir la salvación que Dios Padre ha enviado, aceptando a Jesucristo, su Hijo, como nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Y así pasar a ser hijos de Dios. Es muy diferente ser criatura de Dios a ser hijo de Dios. Y esto lo dice la palabra de Dios en Juan 1:11. Dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Aquí está diciendo la palabra que vino a los suyos, al pueblo judío, pero los suyos no lo recibieron. Pero a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la autorización, la potestad, el cetro de ser príncipes, hijos del rey. Entonces, para tener la herencia que viene de parte de Dios, necesitamos ser hijos, y esto es recibir a Jesucristo como nuestro Señor, como nuestro Salvador. Y entonces, esto es bien sencillo, porque ¿qué tenemos que hacer? Decirle al Padre: Dios mío, yo quiero recibir a tu Hijo Jesús como mi Salvador. Abro las puertas de mi corazón y te pido que venga a mi vida, que tu Santo Espíritu, el Espíritu de Cristo, venga a mi vida. Y cuando hacemos esa oración sencilla, pero de fe, entonces el Espíritu de Cristo viene y va a llenar nuestras vidas. Por eso, amigo, amiga, cerciórese, afírmese en que Jesucristo sea su Señor y su Salvador personal. Y de esa manera pasa a ser hijo de Dios. Así lo dice la palabra: a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, se les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando llega el mensaje de Dios a nuestras vidas, es para liberarnos de la esclavitud, como sucedió con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estuvo durante 400 años esclavo del faraón en Egipto, pero Dios envía a Moisés para liberarlos, así como Dios envía a Jesús para liberarnos de nuestra vida pasada y viene a salvarnos. Ahí dice la palabra del Señor cuando Jesucristo habla de esta salvación, esta oportunidad para conocer el mensaje que viene de parte de Dios. Dice en Juan 10, verso 7, volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Hasta ahí, en este punto, dice Jesucristo que Él es la puerta de las ovejas, que el que entre por Él, entonces será salvo, recibirá salvación. Dice: y entrará y saldrá y hallará pastos. Esto es alimento para su alma. La puerta entonces de entrada para la salvación,
para la vida eterna, para nuestra relación con Dios, se llama Jesucristo. Y al entrar a través de Jesucristo a conocer los planes de Dios, vamos a hallar abundancia de alimento. La oveja necesita pastos, los hijos de Dios necesitamos el alimento, que es la palabra de Dios. Por eso dice el Señor Jesucristo ahí, continúa diciendo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Y continúa: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Entonces aquí el Señor Jesucristo está diciendo: hay un ladrón, un enemigo de las almas, de las personas, que viene a matar, robar y destruir. Pero Jesucristo aclara: yo he venido para que ustedes tengan vida y vida en abundancia. Esto es una vida plena de bendición, de protección de Dios y provisión de Dios en todas las áreas de nuestra vida. Continúa diciendo ahí el Señor Jesús en el verso 11: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Es Jesucristo, el máximo pastor, el único pastor que da su vida por todas las ovejas, por todo el rebaño que estaba perdido, y viene Jesucristo a rescatarnos y demuestra que Él es nuestro buen pastor porque da su vida para salvarnos. Hace más de 2000 años Jesús vino al mundo para salvarnos de todo lo malo que hace el diablo. El diablo mata, roba, destruye, actuando en contra de la humanidad. Pero Jesús nos dejó muy claramente marcado el camino. Él dijo que había venido para darnos vida y vida en abundancia. ¿Y cuál es el camino? Juan 14:5 dice la palabra: le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Claramente Jesucristo está diciendo a Tomás, le está diciendo: mira, Tomás, no busques caminos, no busques verdades. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. En la actualidad se oye mucho decir: hay muchos caminos para llegar a Dios. Pero eso es una gran mentira que el enemigo de Dios ha inventado en contra de Jesús. Jesús claramente establece: yo soy el camino, la verdad y la vida. Solamente a través de Jesucristo nos podemos acercar al Padre. Jesucristo toma la mano del pecador, de nosotros, y la mano del Padre eterno llena de santidad, y hace esto: nos restaura en nuestra relación con el Padre, tomando la mano del Padre, la mano de nosotros, y nos restaura, nos establece en una relación con Él directa y personal. El apóstol Pedro claramente lo declaró. En el libro de Hechos capítulo 4 verso 11 dice: este Jesús, hablando el apóstol Pedro, dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores. Les está hablando a los fariseos y a los sacerdotes que despreciaron a Jesucristo. Dice: es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo o piedra principal de la salvación. Dice: y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El apóstol Pedro claramente está diciendo: no hay otro nombre. Mencione cualquier nombre y el apóstol Pedro dice: no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Quede muy claro que solo a través de Jesucristo recibimos la salvación, la restauración en nuestra relación con el Padre, que Jesucristo hace: salvarnos, rescatarnos y relacionarnos con nuestro Padre Celestial. Así que, como Israel se liberó, así también nosotros somos liberados para llegar a la tierra prometida. Hay un proyecto de parte de Dios para que vivamos bien en esta vida y, por supuesto, la vida eterna. Tenemos el ejemplo del pueblo de Israel cuando estaban esclavos en Egipto. En Éxodo capítulo 1 verso 13 en adelante dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Eran esclavos, estaban viviendo en servidumbre, y Faraón y los egipcios los mantenían a raya, obligándolos con rigor a trabajar prácticamente día y noche. Entonces Dios dijo a Moisés, en Éxodo 3:9,
El clamor, pues, de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y entonces aquí hay una clara orden de parte de Dios hacia Moisés, y le está diciendo: he visto cómo está sufriendo mi pueblo y te ordeno que vayas y los rescates de esa opresión en las que están viviendo. Y entonces Dios va a comprometerse con Moisés y con el pueblo de Dios a hacer grandes señales, milagros, maravillas, enviando juicio sobre todo Egipto. Dios envía a Moisés para rescatar al pueblo de Israel. ¿Y cómo lo hace? Dios envía 10 plagas a los egipcios, hasta que finalmente los egipcios tuvieron que liberar a Israel. Entonces, las 10 plagas que Dios mandó para liberar al pueblo de Israel fueron: primero, convirtió el agua en sangre; segundo, la plaga de ranas; siguiente, plaga de piojos; luego, plaga de moscas; luego, plaga al ganado, también le metió juicio, eliminando al ganado de los egipcios; también plaga de úlceras, plaga de granizo, plaga de langostas, plaga de tinieblas, y finalmente la muerte de los primogénitos. Usted puede ver detalladamente en el libro de Éxodo todas estas plagas, cómo fue que Dios fue mandándolas una tras otra. El faraón se endurecía, se ponía su corazón duro y no quería dejar ir al pueblo de Israel de la esclavitud en la que los tenía. Pero Dios enviaba plagas y juicios sobre Egipto para que liberaran al pueblo de Israel. En este tiempo es similar. Dios tiene que hacer juicio con todo nuestro pasado equivocado, que nos tenía en esclavitud y lejos de Dios. Dios va a estar efectuando juicios en contra de todo aquello que nos tenía lastimados, y poco a poco nos va a ir mostrando su poder para ser liberados de ese pasado lejos de Dios. En 2 de Corintios, en el capítulo 5, dice, en el verso 17: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Aquí está diciendo entonces la palabra de Dios: antes de Cristo pudimos tener una vida muy equivocada, llena de errores y de ignorancia de Dios. Pero ahora en Cristo Jesús tenemos una nueva vida. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. De ahí la importancia de conocer a Jesucristo y vivir a través de su palabra, relacionándonos con Dios. Dios va a derrotar a los principados y a las potestades de las tinieblas. Lo que hizo con Faraón, enviar una serie de juicios, fue derrotando a los enemigos de Israel. Ahora Dios estará derrotando a toda obra de las tinieblas. El diablo, Satanás, la serpiente antigua, será enjuiciada y será derrotada paso tras paso si le creemos a Dios. Es necesario entonces tomar la decisión: dejo mi vida pasada, reconozco a Jesucristo como mi Salvador, salgo de Egipto, salgo de aquella forma de vivir ignorando a Dios y camino hacia una nueva vida en el Señor. Ahora, una vez que salimos de Egipto, el segundo paso es atravesar el mar. Ahí lo vemos en Éxodo 14:21, cuando Dios ya libera al pueblo de Israel, dice la palabra: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas se quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería.
Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza, y los egipcios al huir se encontraban en el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Esto es bien importante, porque esto es una historia física que ahora se vive en una forma espiritual. Cuando Moisés sale de Egipto y ahora atraviesa el mar en seco, sus enemigos quieren volverlo a alcanzar, pero ¿qué sucede? Dios manda juicio y entonces el mar tapa a los ejércitos de Faraón y queda libre Moisés y el pueblo de Israel, y el enemigo queda totalmente derrotado. Eso es lo que va a pasar cuando atravesamos el mar, cuando somos bautizados. Jesucristo estableció claramente la enseñanza de ser bautizados. Después de salir de una vida lejos de Dios, ahora necesitamos ser bautizados. Jesucristo dijo en Marcos 16:15 a sus discípulos: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas de salvación que Jesucristo nos da. Y Jesús dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí establece que es necesario primero creer y luego bautizarnos. Cuando creemos en Jesucristo, ahora el paso es bautizarnos. Jesucristo nos dejó el ejemplo. Dice en Mateo 3:16: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Cuando Jesucristo va llegando al río Jordán, Juan el Bautista lo ve y le dice: ¿cómo que te voy a bautizar? Si el bautismo significa morir al pecado para tener una nueva vida. Y Jesús le dijo a Juan: Juan, deja que así conviene. Entonces Juan bautizó a Jesucristo en el agua por inmersión, porque dice la palabra, lo que acabamos de leer: cuando Jesús salió del agua, quiere decir que primero entró a ser bautizado por inmersión, y luego cuando salió del agua, dice que se oyó una voz en los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia. Jesús dijo: así conviene que se haga. Tengo que dejar el ejemplo de cómo la gente, al ser mi discípulo, me va a seguir y se tiene que bautizar. Entonces decíamos que Jesucristo pone el ejemplo para que nos bauticemos. Cuando Jesús salió del agua, se oyó la voz del Padre que decía: este es mi Hijo amado, en el que tengo complacencia, a él oíd. Esa es la indicación del Padre, escuchar la voz de Jesús. Jesucristo es la palabra, es el verbo de Dios que viene a enseñarnos cómo acercarnos al Padre. Entonces, una vez que fuimos bautizados, inicia un caminar aprendiendo a depender de Dios en el desierto. Fíjense lo que pasó con el pueblo de Israel. Éxodo 13:21. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se apartó de delante del pueblo la columna de nube de día, ni de noche la columna de fuego. Dios estaba entonces ayudándolos y guiándolos. Ahora ya estaban en el desierto, iban a caminar, pero necesitaban la nube de parte de Dios que los cubría durante el día, y el fuego de Dios que durante la noche, una columna de fuego, les iluminaba. Entonces Dios estaba mandando protección sobre sus vidas. También en Éxodo 16:14 dice: y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel, se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová les da a comer. Éxodo 16:35 dice: así comieron los hijos de Israel maná 40 años hasta que llegaron a la tierra habitada. Maná comieron
hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Entonces aquí vemos una experiencia muy importante, donde en el desierto, en el proceso en el que Dios los iba a llevar a la tierra de prometida, primeramente la nube los protegía del sol y del calor, además que hacía descender el pan del cielo, el maná del cielo cada día. En segunda instancia, la roca que los seguía en su recorrido les daba agua todos los días y a toda hora. Había una roca con la cual Dios caminaba el pueblo de Israel, y la roca iba siguiéndolos a ellos y les daba agua día y noche. Y tercer punto, tenían en el desierto la columna de fuego que les iluminaba el campamento de noche y les daba calefacción, protegiéndolos del frío en el desierto. Quiere decir entonces que Dios les daba la protección en el día con la nube, el fuego en la noche y el agua que los seguía. Entonces ahí estaban viviendo dependiendo de Dios todos los días. Ahora, si comparamos nuestra vida actual, aquí vemos la presencia de Dios Padre en la nube, proveyendo alimento y protegiéndolos del sol durante el día. Igual que a nosotros nos va a sustentar. Día y noche Dios va a estar proveyendo el alimento básico para nuestras vidas. En segunda instancia, Dios Hijo, que es la roca, es el que da su palabra para saciar nuestra sed. Al escuchar, al estudiar la palabra de Dios, estamos recibiendo de la roca eterna de la salvación la palabra de Dios. El Antiguo y el Nuevo Testamento son nuestra herencia espiritual y es la voz de Dios a través de Jesucristo enviada al mundo. Conocer la palabra de Dios es conocer a Jesucristo. Y en tercera instancia, el Espíritu Santo es la columna de fuego que va a iluminar nuestras vidas y va dándonos el fuego de su presencia para darnos entendimiento y revelación de lo que Dios tiene para nosotros. Es el Espíritu Santo el que este tiempo nos muestra la buena voluntad de Dios. Entonces, en el desierto, Dios nos capacita en fe para creerle y aprendamos a depender de Él, porque en el desierto nos capacita para levantar nuestros ojos al cielo y ver cómo Dios desciende dando su bendición, dando su provisión, y de esa manera preparándonos para entrar a la tierra prometida, porque en la tierra prometida había retos mayores que necesitaban vencer, pero si no tenían fe suficiente, entonces no podían ser vencedores. En el desierto Dios nos capacita para aprender en la tierra prometida a vencer a todos nuestros enemigos. En la tierra prometida había gigantes que era necesario vencer, pero si no tenían fe, no aprendían a depender de Dios, no confiaban en el poder de Dios, entonces no podrían disfrutar de la tierra prometida. Pero precisamente ese proceso de depender de Dios, de creerle a Dios, de ver los milagros, las señales, los prodigios, tanto en Egipto como pasando el mar y en el desierto, los capacitó para entrar a la tierra de promesa. 1 Corintios 10:1 en adelante dice: porque no quiero, hermanos, hablando el apóstol Pablo, no quiero, hermanos, que ignoren que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Entonces está hablando ahí de la nube, el bautismo, el alimento de parte de Dios, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían, dice, de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. No seamos idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces, fueron 5 razones
por las que no entraron a la tierra prometida. Y el apóstol Pablo nos narra básicamente estas razones al decir, ellos no entraron a las promesas de Dios porque tuvieron 5 problemas, mínimo 5 problemas. Primero, codiciaron cosas malas. Esto es, deseaban regresar a Egipto a lo que estaban viviendo antes de que salieran de Egipto. Segundo, idolatría. Todo lo que es imágenes, hicieron una imagen, un becerro de oro para adorarlo, y todo lo que en nuestro corazón pueda ocupar algo antes que Dios se llama idolatría. Podemos ser nosotros mismos, puede ser el dinero, puede ser posesiones, cosas, personas que toman ese lugar de idolatría. Tienen que ser quitado ese problema. También dice el tercer problema fue fornicación, relaciones físicas y espirituales en cuanto a personas que estaban fuera del pueblo de Dios. Fornicación, relaciones sexuales ilícitas. Cuarto problema que tuvieron fue tentar al Señor. Esto es, se pusieron a condicionar a Dios. Si Dios me da, si Dios me ayuda, si Dios me bendice, eso es tentar al Señor. Dejemos que Dios en su soberanía nos vaya ayudando y nos vaya guiando en su perfecta voluntad. Y quinto error que tuvieron fue murmuración. Empezaron el pueblo a hablar en contra de Moisés, en contra de las autoridades, y esto es muy peligroso. La murmuración hace que se detenga el proceso para llegar a la tierra prometida. Entonces, después del desierto, estaremos listos y capacitados para entrar a la tierra prometida. En el desierto, Dios nos va a limpiar, perfeccionar, limpiar, purificar, de tal manera que estemos listos a tomar las promesas del Señor. En Josué 1, verso 2 dice la palabra: mi siervo Moisés ha muerto, le dice a Josué. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo les he entregado, como lo había dicho Moisés, todo lugar que pisara la planta de vuestro pie. Verso 7 dice: solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Entonces aquí, regresamos ahí en el verso 7 una vez más tantito, y dice, ahí la palabra, le dice Dios a Josué: ahora tú vas a entrar a la tierra prometida, pero esfuérzate, sé muy valiente. Esto es, pon tu parte, disponte a acercarte a la palabra. Moisés, mi siervo, te mandó que no te apartes de la palabra, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Este es el proyecto de Dios para nosotros, que seamos prosperados en todas las cosas que emprendas. Pero Dios le dijo a Josué, el sucesor de Moisés: nada más medita, piensa, asimila toda la enseñanza que mi siervo Moisés te mandó para que seas prosperado en todas las cosas. Nosotros necesitamos meditar, entender, capturar todo el mensaje de Dios para que todo lo que vayamos emprendiendo, Dios nos prospere en todo. Y entonces, ahora sí, prácticamente todo está listo de aquí en adelante para caminar en la voluntad de Dios. No estar en Egipto esclavos, no estar en el desierto viviendo limitadamente, sino entrar a la tierra prometida. Esto es descubrir la voluntad de Dios para nosotros cada día. En Josué 3:14 dice: y aconteció, cuando partió el pueblo de sus tiendas para pasar el Jordán, con los sacerdotes delante del pueblo, llevando el arca del pacto, cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca fueron mojados a la orilla del agua, porque el Jordán suele desbordarse por todas sus orillas todo el tiempo de la siega. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón, bien lejos de la ciudad de Adám, que está al lado de Zaretán, y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes, en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Bien importante,
Aquí los sacerdotes dice que cargaban el arca del pacto y ellos pasaron en medio del río Jordán, se mojaron sus pies, y una vez que se mojaron sus pies y empezaron a pasar el río Jordán, el agua se detuvo, haciéndose como detuviendo, dice, montones de agua por un lado y lo demás se quedó seco. Y entonces pudieron pasar. Los sacerdotes cargaban el arca del pacto, la presencia del Señor. Eso es lo que los pastores debemos hacer, cargar la presencia del Señor, traer la respuesta que viene de parte de Dios para la gente. Y mientras nosotros estamos en el río Jordán, el pueblo va a estar pasando a la tierra prometida. Esa es la labor, dejar que la gente de Dios esté pasando a la tierra prometida, mientras los sacerdotes, los pastores, los siervos de Dios traemos la presencia y la unción del Espíritu de Cristo sobre nuestras vidas. ¿Y qué significa? Que pasan y sus pies ahí son limpios, son lavados. Y esto es lo mismo que hace Jesús al lavar los pies de sus discípulos. En Juan 15:3 dice el Señor Jesús: ya vosotros están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco ustedes si no permanecen en mí. Jesús está diciendo, ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. La palabra entonces nos limpia para caminar hacia la tierra prometida con un respeto a Dios todos los días y confiando en que Dios nos estará limpiando y purificando cotidianamente. Aquí el Señor Jesús está diciendo, ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Entonces, en la tierra prometida había gigantes para derrotar. Asimismo, en nuestra vida es necesario vencer a los gigantes, los problemas, los retos cotidianos que serán derrotados si conocemos las promesas de Dios y las creemos. Cuando hay dificultad en el desierto, ahí se aprende a buscar a Dios, clamar a Dios, y Dios va a dar respuestas y nos va a ayudar a salir de los problemas. Y en la tierra de promesa, donde hay gigantes, como ya aprendimos antes a depender de Dios, por supuesto, en la tierra prometida tendremos la capacidad para derrotar a los gigantes. El pueblo obedeció las instrucciones y tomaron la promesa. Josué capítulo 6, verso 20 dice: entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de bocina, gritó con gran vocerío, y el muro se derrumbó. El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno derecho hacia adelante, y la tomaron. Ellos siguieron las instrucciones que Josué les dio de parte de Dios, y entonces entraron a la ciudad y las murallas se cayeron. Dios quiere que tomemos nuestra herencia para esta vida y la vida eterna. Dios está con su deseo de entregarnos nuestra herencia. El deseo de Dios es ese. Fíjese lo que dice tercera de Juan, capítulo 1, verso 2. Dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Ese es el anhelo de Dios, que seamos prosperados en las cosas materiales. Segundo, que tengamos salud, disfrutar las cosas materiales, y también dependiendo de que nuestra alma, nuestra relación con Dios prospere. En la medida en que prosperamos en lo espiritual, lo demás vendrá por añadidura. Así lo dijo el Señor Jesucristo: busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas serán añadidas. Todo lo que necesitemos vendrá por añadidura si buscamos primeramente el reino de Dios y su bendita palabra. El Evangelio de Jesucristo son buenas noticias y es el poder de Dios para el que cree. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16. Él dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Aquí está diciendo el apóstol Pablo: a mí no me da vergüenza hablar de Jesucristo, hablar del Evangelio, de las buenas noticias. ¿Por qué? Porque es poder de Dios para el que cree. Aquí tengo que subrayar: es para el que cree. Al que cree al Señor, dice, estas señales seguirán a los que creen. Habla del poder de Dios que se manifestará sobre nuestras vidas y a través de nuestras vidas. El Evangelio es poder de Dios para salvación
a todo aquel que cree. No seguir en la esclavitud en la vida pasada, no seguir en una vida de desierto donde hace falta muchas cosas, sino entrar a la vida de prosperidad y de bendición que Dios nos tiene preparadas. Por eso dice, el Evangelio del Reino es poder. Es Dios manifestándose a nuestras vidas porque creemos su palabra y creemos sus promesas. Entonces, en la tierra prometida es para vivir en plenitud, llenos del Espíritu Santo, llenos de su palabra todos los días y en todo lugar, y así disfrutar cada día nuestra existencia. La tierra prometida es recibir la llenura de Dios, la llenura del Espíritu Santo y disfrutar su presencia cada día y en todo lugar. Jesucristo prometió nunca dejarnos solos. Fíjese lo que dice en Juan 14:16. Dice Jesucristo: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Habla del Espíritu Santo. Él dice, es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque mora con ustedes y estará en ustedes. Ahí estoy yo haciendo esta traducción, ajustando. El Señor Jesucristo está diciendo, el Espíritu Santo estará con ustedes porque lo conocen y morará dentro de ustedes y ustedes lo disfrutarán y vivirán llenos del Espíritu Santo. Esto es, no les voy a dejar solos. Por eso dice en Juan 14:26, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él les enseñará todas las cosas y les recordará lo que yo les he dicho. Y la clave es llenarnos del Espíritu Santo. La tierra prometida es vivir llenos del Espíritu Santo todos los días y nos va a guiar a disfrutar la vida, con lo que tengamos y con lo que no tengamos, porque lo tenemos a Él. En Juan 15:7 dice el Señor Jesucristo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Qué importante que Jesús dice, si mis palabras, mi enseñanza permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Porque vamos a pedir conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestros caprichos. Vamos a entender el perfecto plan de Dios para nuestras vidas y vamos a pedir al Padre y Dios nos va a dar respuestas, porque dice Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Esto es, lleven mucha bendición y den testimonio del amor de Dios. Con Cristo en nuestro corazón sí es posible vivir todos los días en la tierra prometida. Por eso, en este día, pido al Señor con todo mi corazón que nos bendiga y haga resplandecer su rostro sobre todos nosotros siempre, al entender la buena voluntad del Padre hacia sus hijos, para esta vida y para la vida eterna. Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Cada uno de nosotros tenemos que tomar la decisión. Acepto a Jesús y lo sigo. Y aprendo su palabra, y al conocer su palabra estoy recibiendo todas las bendiciones y Dios quiere bendecirnos en abundancia. Reafirmo, Jesucristo dijo, yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Es la tierra prometida, donde viviendo con Cristo y teniendo en Cristo su palabra y sus promesas, podremos vivir en plenitud total. Pido al Señor que todos los días nos veamos en la tierra prometida, en la presencia de Dios, en su palabra, recibiendo cada día sus bendiciones. La palabra del Señor dice en Deuteronomio 28:1 en adelante, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Verso 2 es bien importante, dice, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones y te alcanzarán si oyeres la voz de Jehová tu Dios. Entonces, la clave es escuchar lo que dice Dios, entender lo que dice su palabra, tomarlo, asimilarlo y vivir conforme a su palabra. Porque al escuchar y poner por obra su voluntad, dice, estas bendiciones vendrán y te alcanzarán. Quiere decir que yo iré caminando y las bendiciones vendrán detrás de mí alcanzándome. Eso es la tierra prometida. Es Dios
trayendo bendición sobreabundante, alcanzándonos en todo sentido con su presencia, con su amor y con su buena voluntad. Por eso he dicho, le pido al Señor que todos los días nos veamos en la tierra de promesa, donde las bendiciones de Dios nos alcanzan, porque tenemos a Dios gobernando todo nuestro ser. Que Dios les bendiga, es mi deseo.